chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Esta vez, otra vez, con las matemáticas. Sí, esta vez con el curso de álgebra. Este video está dirigido a chicos de segundo y tercero de secundaria o a todas las personas que están entrando a las matemáticas y no las entienden muy bien. Pues hoy día vamos a hablar de teoría de exponentes. Vamos a resolver exactamente un problema de teoría de exponentes. ¿Ya? Recuerden una cosa muy importante. Siempre hay que tener en cuenta lo que nos pide el problema. Aquí no lo he escrito, pero yo tengo muy en cuenta que lo que me pide es reducir, o sea, hacerlo lo más pequeño posible. Si vemos el problema, nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de una expresión con raíz. Sí, tenemos una raíz n al cuadrado. Y cada vez que alguien ve raíz, a veces, no, una raíz. No se preocupen que las raíces son tus amigas. Bueno, algo así. Muy bien, chicos. Entonces, al observar el problema, nos vamos a dar cuenta que con esta raíz, oye, mira, hay un n al cuadrado, pero ya sé que las raíces, cuando tenemos problemas como la suma, como la resta, tenemos ejercicios de esos dentro de una raíz, no se pueden trabajar fácilmente porque son diferentes términos y la raíz no se puede distribuir en uno y en otro, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es algo muy sencillo. Primero, la clave de todo, observar. Observamos el problema y nos vamos a dar cuenta que estos números que tenemos dentro de nuestra raíz, aparte de también estar en un exponente n al cuadrado y estar en fracción, son números no primos, son números compuestos. ¿Qué es un número primo? Recordamos, a modo de repaso, que un número primo es aquel número que se puede dividir entre 1 y entre sí mismo. No existe otro divisor exacto. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el 7. El 7, los dos únicos números que pueden dividirlo es el 1 y el 7. Otro no hay, el 11, y así, un montón de números, ¿no? Tenemos el 2, el 3, el 23, hay un montón de números. Bueno, entonces, ¿qué hago? Una recomendación que siempre les hago a todos los chicos que están comenzando con el álgebra es que cuando vean problemas como este, siempre busquemos trabajar con números primos, o al menos números pequeños. Oye, pero ahí hay un 10 y hay un 6, no son números primos, pero el 10 está formado por un 2 por 5 y el 6 por un 3 por 2, ¿no? Entonces podríamos trabajar con eso. Ah, no, se me complica la vida, no te preocupes. Entonces vamos a hacer algo más sencillo, olvidando un poco lo que son los números primos. Y vamos a observar, nos vamos a dar cuenta que entre 10 y 6, ¿qué tenemos en común aparte del exponente? Pues los dos son números pares, entonces son divisibles entre 2. Entonces, ¿qué tal si factorizamos? Siempre que veamos problemas como estos, donde aparentemente ya no hay nada que hacer, siempre hay que buscar la factorización. Suele ser el camino más adecuado. Pues entonces, vemos el 10 y el 6. Los dos, como factor común, podrían tener el 2, ¿verdad? Entonces, ponemos 2 por 5 y vamos a trabajar con el 6. 2 por 3. Muy bien, pero nos vamos a dar cuenta que cada uno de los números está elevado a la n al cuadrado. Muy bien, nunca hay que olvidarnos de eso. Y Richard, todavía te falta poner la raíz. Ahora, por cuestiones de didáctica, vamos a dejar la raíz a un lado para trabajarla al final. Entonces, vamos a recordar uno de los teoremas de la teoría de exponentes, que nos dice dos bases multiplicadas elevadas a un exponente común. Entonces, el exponente se distribuye en cada una de las bases. O sea, ¿qué significa esto? Vamos a recordar que si tenemos una multiplicación y tenemos un exponente que afecta a los dos, el exponente se puede distribuir en ambas bases. Entonces es lo que nos pasa aquí, ¿se dan cuenta? Además, abajo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar
de una forma similar. El 25 y el 15, ¿qué tienen en común? Los dos son múltiplos de 5. Entonces, vamos a separarlos primero, sea en números primos o en este caso en dos factores, y uno de ellos tiene que ser el 5. 25 sería un 5 por 5. Oye, pero 5 por 5 es 5 al cuadrado. ¿Por qué no le ponemos 5 al cuadrado? Porque lo que queremos es separar un 5 de los dos. Podría poner los 5 al cuadrado y continuar con el proceso, pero en este caso, por cuestiones de didáctica, vamos a dejarlo en 5 por 5. Y el otro número tenemos 5 por 3. Muy bien. Y recordamos que los dos números también están elevados a la n al cuadrado. Entonces, ahora que ya tenemos separados nuestros números, vamos a distribuir los exponentes. Entonces vamos a tener en la parte de arriba, en el numerador, vamos a tener un 2 a la n al cuadrado por un 5 a la n al cuadrado. Y en el segundo término vamos a tener igual un 2 a la n al cuadrado por un 3 a la n al cuadrado. Y abajo vamos a tener un 5 a la n al cuadrado por 5 a la n al cuadrado. Y aquí vamos a tener 5 a la n al cuadrado por 3 a la n al cuadrado. Vamos a completar todos los signos de unión. Listo. Muy bien. Y ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a observar nuevamente y nos vamos a dar cuenta de qué cosas podemos sacar en común. Nos vamos a dar cuenta que en esta expresión arriba, en ambos términos tenemos 2 a la n al cuadrado. Entonces, ese se va a convertir en nuestro factor común. 2 a la n al cuadrado. ¿Y qué nos va a quedar? Nos queda, vamos a abrir un paréntesis, si ya le he sacado 2n al cuadrado, me va a quedar 5 a la n al cuadrado menos 3 a la n al cuadrado. ¿Por qué 3 a la n al cuadrado? Recuerden que tenemos el 2 a la n al cuadrado y eso es lo que estamos retirando. Y nos queda en el primer término 5n al cuadrado menos en el segundo término 3n al cuadrado. Y en la parte de abajo, en el denominador, vamos a hacer lo mismo. Oye, pero ahí no hay 2n al cuadrado, pero vamos a buscar el factor común que tiene ambos términos. Entonces, vamos a ver 5n al cuadrado, 5n al cuadrado. Oye, tienen 5n al cuadrado. Entonces, sacamos 5n al cuadrado y abrimos nuestro paréntesis. ¿Qué nos queda? Teníamos 2 veces el 5n al cuadrado, entonces nos queda 5n al cuadrado y en el otro lado nos queda 3n al cuadrado. Completamos nuestra expresión y listo. Muy bien, ¿ahora qué tenemos? Nos vamos a dar cuenta que tenemos dentro de los paréntesis la misma expresión. Recuerden que estamos hablando de multiplicación. No, Richard, esto es una resta y en las restas no puedes simplificar. Pero todo esto es un solo término. Y esto es el otro término. Y entre esos dos términos, ¿qué tenemos? Ahí no hay nada. Entonces es una multiplicación. Y al ser una multiplicación, no importa que esto como resultado diera 1000. 1000 entre 1000 es 1. 500 entre 500 es 1. Y 1 por cualquier número sigue siendo el otro número. Entonces nos da la posibilidad de simplificar. Y nos vamos a quedar con una expresión mucho más pequeña, que es 2n al cuadrado sobre 5n al cuadrado. Pero vamos a recordar nuevamente una de las propiedades, uno de los teoremas de teoría de exponentes. Esta distribución, recuerden que siempre esta distribución del exponente se puede hacer de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Los teoremas en teoría de exponentes son una igualdad, entonces pueden ir de un lado a otro.
Y así como se aplica en la multiplicación, también se aplica en la división. Aquí tenemos el mismo exponente, mira. Exacto, y tenemos, eso quiere decir que este exponente puede ser uno solo para los dos. 2/5 todo a la n al cuadrado. Muy bien. Pero para que no pierda el sentido, le ponemos un paréntesis. Muy bien, entonces esa es nuestra respuesta. Recordemos que al inicio teníamos una raíz n al cuadrado que habíamos dejado suelta para resolverla al final. Entonces vamos a colocar nuestra raíz. Vamos a colocarla así. Muy bien. Y aquí vamos a poner nuestra raíz. Pero miren, ahora tenemos n al cuadrado como raíz y tenemos n al cuadrado como exponente. Entonces, vamos a recordar otra propiedad. Cuando nos dice que la raíz es igual al exponente de la base, entonces estos dos se van. ¿Por qué? Porque recuerden que la raíz es un exponente fraccionario y al ser el mismo número, el mismo valor, en este caso n sobre n es igual a 1. Y ya no es necesario ponerlo, porque ese 1 no va a afectar a nuestro número. Y en este caso también tenemos algo muy parecido. Tenemos n al cuadrado y n al cuadrado. Eso quiere decir que estos dos se van. Y como resultado de nuestro problema, vamos a tener a 2/5. Así es. Y problema resuelto. Así es que ya saben, las matemáticas se pueden hacer muy divertidas. Ahora dirán, wow, hemos resuelto este problema ¿en cuánto? En 10 minutos. Pero si nosotros practicamos este problema no nos va a durar más de 1 minuto para ser resuelto. Espero que les haya gustado y que hayan entendido este problema sobre teoría de exponentes. Yo soy Richard Peñalba y los veo la próxima clase. Hasta luego.